es la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 7, en el marco de la causa por violencia que involucra al expresidente, el profesor Fernández, causa 2539 del 2024, ha requerido mediante 2 oficios al Gobierno Nacional diferentes datos, los cuales efectivamente van a ser aportados. Esto ya se ha derivado a cada una de las... se ha remitido a las áreas correspondientes para recolectar la información y poder hacer cumplir con lo requerido por la justicia. Con el Gobierno Nacional estamos trabajando desde que ellos asumieron en esta problemática de la coparticipación que nos llega, que nos fue quitada por el gobierno anterior, una decisión unilateral. Obviamente esos recursos todavía no llegan como mandó la Corte. Este jueves tenemos una reunión convocada por la Corte Suprema, así que con el ministro Caputo espero que podamos encontrar una solución que para nosotros tiene un mínimo básico, que es el cumplimiento de la manda de la Corte, y a partir de ahí se podrán hablar un montón de cosas, pero ya hay una cautelar, un fallo en ese sentido que define el piso de arranque. ¿Qué estamos tapando con esto de Fabiola también? ¿Qué tapamos? ¿Qué es lo que estamos tapando? A ver, ¿qué tapamos? Contanos, vale. No me trates como si fuera un pendejo, porque yo lamentablemente hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada. No me trates así. A ver, explícame, porque te puedo explicar. No, a mí no me trates así, porque estoy explicando, estoy hablando. Lamento que no venir y ponerme todos de acuerdo en un solo tema, pegarle por lo de esta mina, que la verdad a mí me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante. A mano alzada del proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas, requiriéndose 2/3 de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. El gobierno de Javier Milei está en un dilema frente al Fondo Monetario Internacional. Durante el fin de semana han aparecido distintos artículos, fundamentalmente en el diario Clarín, dando cuenta de distintas fuentes de Washington que empiezan a dejar trascender lo que se sabe, que es un secreto a voces y que está escrito en los propios documentos del FMI, que el Fondo Monetario, sobre todo el director del hemisferio occidental, que es el hombre clave para todo el caso argentino, para las Américas, el chileno Rodrigo Valdés, no está dispuesto a aprobar un nuevo desembolso de fondos frescos para la Argentina si la Argentina no acepta determinadas condiciones que el Fondo Monetario tiene de manual para todos los países en estos casos, que tienen cepo y además un tipo de cambio oficial muy por debajo de los dólares financieros. Entonces todos se preguntan, bueno, ¿qué pretende el FMI de Milei? Porque Milei ha hecho todos los deberes respecto al ajuste fiscal, el ajuste monetario, y además hasta ahora venía cumpliendo las metas de acumulación de reservas, de acumulación de dólares en el Banco Central. Lo que sucedió es que desde junio el Banco Central dejó de comprar dólares, no pudo acumular reservas en junio, no pudo acumular reservas dólares en el Banco Central en julio, y viene también muy flojito ahora en el mes de agosto. Y en este transcurso, el presidente Javier Milei ha salido en los últimos días, como saben, con unas declaraciones muy fuertes, insultando a economistas, diciendo que los que quieren devaluar son unos hijos de remil,
que le quieren romper el culo a los argentinos porque una devaluación significaría una aceleración inflacionaria. Y todos empiezan a juntar las piezas y encuentran que efectivamente lo que hay no es solamente un mensaje a algunos economistas del establishment financiero y económico local, como Broda, Carlos Rodríguez, Carlos Menconiani, sigue la lista, sino fundamentalmente al staff del FMI, a este señor, a Rodrigo Valdés, que es el director del hemisferio occidental del FMI. ¿Y qué quiere el FMI para destrabar efectivamente un nuevo acuerdo con la Argentina que signifique fondos frescos? La verdad que la Argentina, el acuerdo vigente vence ahora, entre septiembre y diciembre. El fondo tiene que desembolsar a la Argentina $1.000 millones, que no es una cifra relevante, y aún desembolsando el fondo esos recursos, que lo va a hacer, porque la Argentina ha cumplido prácticamente, ahora cuando se conozca en septiembre, casi todas las metas. Aún así, este año la Argentina le está pagando en términos netos al FMI. Y los vencimientos importantes ahora con el fondo de este acuerdo que había hecho Martín Guzmán vienen a partir del año 2026. Es decir, la Argentina no tiene por delante grandes vencimientos con el FMI. Tiene que empezar a pagar 40.000, 45.000 millones de dólares a partir de 2026. Se des cuenta que el fondo, aún en el peor de los casos, va a aceptar que haya una refinanciación de esos 40.000, 45.000 millones de dólares e incluso los 13.000 millones de dólares que pueden llegar a vencer a partir del 2025-2026 en ese esquema con el Fondo Monetario. Pero la Argentina está buscando fondos frescos, está buscando ver si consigue financiamiento, que es lo que dijo en su momento Luis Caputo, el ministro de Economía, 5.000, 10.000 millones de dólares, en algún momento se habló de 15.000 millones de dólares, para ver si puede recomponer las reservas en el Banco Central y en algún momento levantar el cepo. Las declaraciones de Milei, muy enojado, enfurecido con los economistas, diciendo que quieren devaluar, que quieren romperle el culo a los argentinos, que él no lo va a hacer. Y además, la situación en que el Banco Central no puede comprar dólares porque está con reservas netas negativas, lo que indican es que obviamente hay un mensaje a Washington, ¿no? Que la Argentina no va a aceptar las condiciones del Fondo Monetario. ¿Y cuáles son las condiciones del fondo para, de alguna manera, destrabar un préstamo de fondos frescos para la Argentina? Bueno, lo que hay que ver es qué ha hecho con los países con los cuales el fondo acordó recientemente, países que tenían cepo, controles de capitales, brecha cambiaria, y el fondo acordó con ellos un paquete de emergencia que les permitió unificar sus tipos de cambio. Hay un informe de la consultora P4Q de Álvarez Agis muy interesante que muestra los casos de Egipto y Etiopía. El caso de Egipto es el más interesante porque es el segundo deudor del FMI detrás de la Argentina. Es el segundo deudor detrás del FMI, detrás de la Argentina, del FMI. La placa anterior, por favor. Estamos hablando de eso, del caso de Egipto. En ese aspecto, ¿qué es lo que le pidió el Fondo Monetario a Egipto para hacer un desembolso de fondos frescos y finalmente poder unificar el tipo de cambio? Lo que le pidió primero es una suba fuerte de las tasas de interés. En segundo lugar, una devaluación del tipo de cambio oficial para que converja al dólar libre o al dólar financiero, al dólar más alto, una flexibilización de todos los controles cambiarios y autorizaciones, le dio autorización al Banco Central de Egipto para que intervenga con reglas en un tipo de cambio flotante. Y Egipto este año finalmente salió del cepo, pero hubo una devaluación del 50%. Es decir, una suba del dólar del 50% que aceleró la inflación y eso obviamente generó una turbulencia. Pero Egipto venía con inflaciones del 25-30% anual, es decir, muchísimo más bajas que la Argentina. El caso de Etiopía es similar, es decir, el fondo le dio préstamos extraordinarios para fortalecer sus reservas y para poder salir del cepo le exigió lo mismo, suba la tasa de interés, devaluación, flexibilización de todos los controles cambiarios y después le permitió al Banco Central que interviniera en el margen para que no se descontrolara el dólar. Bueno, esto Milei hoy dice no lo podemos aceptar.
Porque si efectivamente la Argentina subiera su dólar oficial de un salto, seguramente la inflación no seguiría el curso descendente de desinflación, sino que habría en un mes o en un par de meses un salto de la inflación. Y el gobierno considera que esa es hoy la meta fundamental del programa económico y es lo que sustenta todo el capital político de Milei, y jugarse a un acuerdo en este momento con el fondo, en donde el fondo ponga dólares frescos en la Reserva del Banco Central, pero que te obligue en el medio a devaluar, es decir, a subir el tipo de cambio oficial, con una aceleración inflacionaria, puede desmoronar todo el esquema. ¿Cuánto tendría que subir el dólar en la visión del Fondo Monetario? Bueno, hay distintos cálculos. El cálculo que hacen en P por Q, en base a los últimos informes del FMI, plantean que el dólar oficial, ahora sí, la placa siguiente, el dólar oficial tendría que estar en 1.120 pesos actualmente, y actualmente está en 950. Es decir, está 17-20% atrasado, es decir, no es un gran atraso cambiario en base a lo que está viendo el Fondo Monetario, y sería un exitazo si se pudiera sacar el cepo y al mismo tiempo pudiera estabilizarse un único dólar entre 1.100 y 1.200 pesos. Pero bueno, todos dicen, esto es en los papeles, pero en los riesgos de la economía real parece ser que el gobierno no está dispuesto a correr el riesgo ese de tirarse a la pileta para ver si puede unificar el tipo de cambio y efectivamente en el medio que haya una devaluación que acelere la inflación. ¿Por qué es esto importante? Porque el gobierno está en un sendero en el cual la meta con el Fondo Monetario es que a fin de año las reservas tengan que estar en menos 1.500 millones de dólares, las reservas netas del Banco Central. Y actualmente están en menos 5.000 millones de dólares. Y la preocupación es que si el gobierno no cambia la dinámica y no logra acumular reservas en el Banco Central, a fin de año puede estar cercano a lo que dejó Massa al gobierno anterior. El gobierno anterior le dejó a Milei, es decir, que el Banco Central esté a fin de año con menos 8.000, menos 9.000, menos 10.000 millones de dólares. Y además con un dólar que corre por detrás de la inflación, con el crawling peg del 2%, que se atrase todavía más y que eso obligue a una devaluación mayor. Conclusión, durante todo el fin de semana, bancos de inversión e informes privados estuvieron especulando respecto a ¿y si el gobierno no levanta finalmente el cepo este año y quiere pasar de largo y apostar a llegar a la elección del año que viene y ver si hay un triunfo categórico en esa elección, puede derrumbar el riesgo país y sin la ayuda del fondo ver después de levantar el cepo? Bueno, atención, porque esta es la discusión del momento y de eso va a depender también el ritmo de la recuperación económica, si esta economía va a salir más rápido o más lento de una recesión muy, pero muy profunda. Cambio de tema, ¿qué está pasando en el Congreso? Porque hay un nuevo revuelo en el Senado por la dieta de los senadores. Javier Calvo. Sí, hay un nuevo escándalo por el aumento porque en el Senado, que se habían dado un autoaumento muy sideral hace pocos meses, ahora ellos quedaron enganchados a los aumentos que recibe el personal legislativo de todo el Congreso, de las dos cámaras. No así en la Cámara de Diputados. En el Senado sí quedan enganchados. Y entonces, en esa famosa sesión donde estaba todo acordado, en todos los bloques estaba acordado, por más que después todos salieron a decir qué barbaridad, cómo pasó esto, pero estaba todo acordado. Bueno, esto va a llevar a que ahora reciben un 6,5% en 2 veces, julio una parte, 3,5%, otro 3% en agosto, y va a pasar el sueldo bruto de cualquier senador de la nación a algo así como 9 millones de pesos. Netos de bolsillo serán 6 millones y pico. Pero, bueno, esto en un momento muy complicado y en donde, de alguna manera, no solamente aumentan la brecha con los diputados, que ya están en aproximadamente la mitad de lo que gana un senador, cuando en general, respecto al Senado, era menos, pero no la mitad. Pero además ya hay una reacción del presidente Javier Milei, como le gusta a él, vía redes sociales, reposteando, dándole like,
a algunos posteos justamente en la red X, la favorita del presidente, donde se critica este nuevo aumento para el Senado, insisto, que tiene que ver no con algo que se den a ellos mismos, sino que están enganchados con el aumento en la paritaria del personal legislativo. Me quiero detener un segundo en ese posteo que estamos viendo, porque no solamente es de los habituales de la jauría digital, del equipo digital del presidente, de los que el presidente le gusta repostear, sino que está marcando la diferencia entre Martín Menem y Victoria Villarruel. Mientras que Martín Menem, a cargo de diputados, desenganchó a los diputados de estos aumentos en las paritarias del personal legislativo, no hizo lo mismo Victoria Villarruel, que viene de tener otro fin de semana. Pero disculpame un segundito, vamos a detenernos ahí en ese punto porque en este punto la Casa Rosada está en lo correcto. Digamos, justamente, esta es una decisión política. Totalmente. Si el sueldo de los diputados y senadores tiene que estar enganchado o no al sueldo del personal administrativo de la Cámara de Diputados y del Senado. Tanto es así, es una decisión política que depende solo del presidente de la Cámara, ni siquiera necesita un acuerdo político con el resto de los bloques. No. Y Martín Menem se alineó claramente desde un principio, aunque con algunas idas y vueltas en realidad, porque también había autorizado un aumento, pero después se alineó con el presidente Javier Milei. Y en cambio Victoria Villarruel, que con una resolución de la presidencia de la Cámara de Senadores podría desengancharlo y que no tengan, por ejemplo, estos 2 meses aumentos los senadores, que en todo caso se defina después, bueno, decidió, creo que en un acuerdo con todos los bloques de senadores, que siguieran enganchados los senadores con el personal administrativo del Congreso. Es correcto. Entonces me parece que ahí hay un punto de conflicto muy fuerte, y me parece que tiene razón en todo caso de quién define en todo caso la línea política, si es el presidente o es la vicepresidenta. ¿No? El presidente está enviando un discurso que alguien estará a favor, otro estará en contra, pero el discurso es un discurso en el cual plantea la pelea contra la casta política. ¿Y qué más casta política en una economía donde están todos los salarios derrumbados, que haya salarios que están 10 veces por arriba del promedio del salario privado registrado en la Argentina, que es 900.000 pesos, y que sigan teniendo actualizaciones, ¿no? Es una cuestión, algunos dirán, bueno, pero es demagogia, que no tengan aumento, lo que fuera. Bueno, eso es lo que decidió Martín Menem en diputados, alineado con Milei. Sí. Victoria Villarruel se desenganchó de Menem, de Milei. Sí, y cuesta pensar que la vicepresidenta va a volver sobre sus pasos y va a dar lugar a los reclamos que venían siendo muy insistentes de la Casa Rosada, teniendo en cuenta los cortocircuitos permanentes que hay entre el Poder Ejecutivo y la vicepresidenta. Entonces, desde ese lugar, creo que hay una interpretación de Victoria Villarruel de abroquelarse en el Senado, que el Senado la proteja de alguna manera, y qué mejor que ser de alguna manera condescendientes, más con el Senado que con el Poder Ejecutivo, con el que andan los tiroteos todo el tiempo. No estoy diciendo que tiene razón, estoy tratando de explicar cuál es la lógica. Sí, una forma de diferenciarse en todo caso de Milei. Lo que sucede es que en este caso la diferenciación, y es muy urticante en este momento, ¿no? Es un momento de crisis, estamos con niveles de caída de actividad iguales al 2002, donde toda la dirigencia política fue cuestionada. Me parece que el que mejor interpretó eso fue Milei cuando empezó a hablar de la casta, se metió en diagonal entre el descrédito de los dos principales partidos políticos y el propio Milei. Dicen que las encuestas sufrieron para el presidente cuando se dieron los aumentos tanto en el Poder Ejecutivo, a ministros, como a la Cámara de Diputados, que lo había dispuesto Martín Menem. Exacto. Que Martín Menem después dijo, no, pero bueno, fue algo que se había hecho automáticamente, pero cuando se dio cuenta que podía desenganchar todo con una resolución de la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem se cuadró con Milei, y lo hizo. Sí, sí. Victoria Villarruel no se cuadró.
No. E insisto, están defendiendo actualizaciones de sueldos. El sector privado puede cobrar cualquier cosa. Es decir, es el sector privado. No tiene que dar justificación a nadie. Ahora, el sueldo promedio del trabajo registrado en blanco en la Argentina, el RIPTE, de junio pasado da 900.000 pesos. Es decir, son 10 veces más lo que cobra un senador. ¿No? Sí, exacto, lo que va a cobrar además el mes que viene, que es cuando se completa ese sueldo este disciplinado por el peligro de la desocupación, que ha aumentado desde el principio de año. Obviamente un senador no tiene una estabilidad total. 6 años. Entonces me parece que es un tema polémico y bueno, vos decís que Milei está apuntando ahí no solamente a los senadores, sino que está apuntando también a Victoria Villarruel. Y sí, claramente. Ponerlo de ejemplo a Martín Menem, que no solamente está alineado con Javier Milei, sino también con Karina Milei. Recordemos, es uno de los que recorre con Karina Milei todos los distritos del país, armando La Libertad Avanza en todos los distritos. No es solo el presidente de la Cámara de Diputados. Al revés de Victoria Villarruel, que parece que solamente está asignada a tocar la campanita en el Senado, Martín Menem no está asignado solo a tocar la campanita en la Cámara de Diputados y es uno de los armadores de la familia Menem con Karina Milei de La Libertad Avanza. Me parece que también esta reacción presidencial no solamente tiene que ver con su postura respecto a lo que cree que tienen que ser los salarios legislativos de los senadores y de los diputados, sino también a esta interna que tiene con Victoria Villarruel. Fíjate otro dato también, para sumar a la interna. Le prestó, porque es algo que depende esa sala de Victoria Villarruel, a Francisco Poltroni, el senador por Formosa, un salón importante del Senado, Maxi, para que haga un encuentro con representantes del Poder Judicial en contra de la candidatura de Ariel Lijo. Ahí tenés también otro punto donde queda totalmente diferenciada de lo que quiere el Ejecutivo. Bueno, acaba de tuitear Javier Milei sobre justamente lo que hablábamos, ¿no? El aumento de sueldo, una vez más, de los senadores. Sí, ahí plantea que el presidente de la Nación plantea que el aumento de sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino. Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos. En este sentido expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumentado el sueldo a 7 millones de pesos, pero parece que no les alcanza. Hoy se aumentaron el sueldo a 9 millones. ¿Quién cobra 9 palos por mes?, se pregunta el presidente. Nadie. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos. Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla. Es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a este despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos. Hay una sola firma. No, mira, y la frase más importante No sé quién fue el responsable de semejante burla, pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto. Hay una sola firma, claro, que avaló esto, que es la de la vicepresidenta de la Nación, Villarruel. que es la que engancha los sueldos de los senadores, además de ese autoaumento que se habían dado en una sesión acordada por todos los bloques, insisto, incluso el de La Libertad Avanza. Pero que puede desengancharlo. Pero lo podría haber desenganchado con una resolución con una de la firma. presidenta provisional del Senado con Victoria
Villarruel Esa firmando... traición al pueblo argentino. Bueno, está obviamente mencionando, cuando dice no sé quién es el responsable de esto, Sí sabe. efectivamente, son Sí todos sabe. los bloques detrás en el Senado, pero Victoria Villarruel que podría, más allá del acuerdo o no con los bloques, firmar y desenganchar. Ahora, obviamente, lo que dice el presidente se la dejan picando. Total. Obviamente, el gobierno está con un tema profundo que la sociedad se da cuenta que el ajuste no fue para la casta, el ajuste fue para toda la clase media baja, para todos los sectores, los aumentos tarifarios, los aumentos de servicio privado, así un ajuste feroz. En un ratito vamos a hablar de la caída muy fuerte del consumo de lácteos en la Argentina. Muy, pero muy fuerte. Primeros 6 meses, derrumbe el consumo de lácteos, ajuste muy fuerte de la clase media y de los sectores medios y bajos. Pero en este caso es evidente, lo que está diciendo es tal cual. No, y además, digamos, fíjate, hay una parte de la sí. dirigencia política que no sintoniza eso y que cree que 9 millones de pesos es un sueldo razonable. Bueno, es razonable para otro país, ¿no? Para un país que tiene un sueldo promedio en los sectores en blanco de 900.000 pesos. Y además Maxi utiliza un concepto, te diría, peronista. Habla en determinado momento de este largo posteo de una traición al pueblo trabajador. Eso no es lenguaje de un libertario o de un liberal. Ahora, es un lenguaje del peronismo. Esperamos un segundito, ahora la seguimos, porque está Martín Angulo con novedades de la causa de Alberto Fernández que han aparecido y ya tengo a Alejandro Pueblas, que lo vamos a enganchar, así escucha atentamente con el doctor Juan Pablo Gallego, para poder, analizar un poquito cómo es la situación en este momento de la causa y de Alberto Fernández. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, buenas noches. Así es, estamos con el doctor Juan Pablo Gallego, que nos abrió las puertas de su estudio. Y la primera pregunta, doctor, una causa que en los últimos días que se perdió, o le robaron, o lo denunció, un Alberto que pierde los chats, o sea, se va ensuciando, se va empantanando, ¿no?, para lo que es la justicia. Sí, una dinámica, Ale, Maxi, buenas noches, una dinámica permanente, ¿no?, minuto a minuto, y ahora esta novedad con el teléfono de Yáñez. Yo estimo, de todos modos, Maxi, que el requerimiento del fiscal Ramiro González es un requerimiento inteligente en cuanto a la prueba que busca reunir. No olvidemos que el jueves, entre otros testigos, ya comienza declarando la secretaria Cantero, que es quien ya contenía las capturas de algunos de esos chats, y confío en que esto se puede ir perfilando, ¿no? Así que me parece que los próximos días van a ser claves, pero no, es cierto que estos contratiempos de estas horas han generado cierta alarma, ¿no? Doctor Gallego, a ver, lo tengo ahí en pantalla, a ver si podemos analizar con Martín Angulo las últimas novedades, a ver cómo está observando esto. Sí. Lo más importante, Maxi, de los últimos minutos tiene que ver con esto que vemos en pantalla, que es una presentación que de puño y letra hace Fabiola Yáñez en la causa. ¿Y por qué es importante? Porque Fabiola Yáñez confirma que Alberto Fernández no violó las restricciones que le había impuesto el juez federal Julián Ercolini, restricciones de acercamiento. La querella en un momento presentó en la justicia y dijo: es posible que Alberto Fernández haya violado la prohibición de acercamiento que dictó el juez Ercolini, y esto había generado muchas dudas respecto de si eventualmente Alberto Fernández no podría terminar detenido por esta situación. Y esto es lo que dice Fabiola Yáñez: no he recibido mensajes desde el celular del señor Alberto Fernández a partir del 6 de agosto del 2024, luego de las 17:09 horas, 10:09 p.m. de España. ¿Qué significa esto? La última vez que Alberto Fernández se comunicó con Fabiola Yáñez fue ese martes 6 de agosto a las 5:10 de la tarde. Ese fue el día que Alberto Fernández recibió la prohibición de acercamiento, pero la justicia lo notificó personalmente en Puerto Madero cerca de las 7 de la tarde. Está bien. Pero ¿por qué es importante? Sí. Porque esto lo ponía Alberto Fernández a tiro de una causa por desobediencia judicial y la posibilidad de analizar si eventualmente no podía terminar preso en esta causa. ¿Una detención ahora, una presión preventiva? Por violar la prohibición de acercamiento que el juez le había impuesto en su momento. Datos importantes de cómo sigue la causa central esta semana. Primero, el fiscal Ramiro González mañana es muy probable que defina las nuevas fechas de los próximos testigos. Ahí es fundamental Federico Saavedra,
el ex titular de la unidad médico presidencial. Mañana también el fiscal González va a dictaminar respecto de dónde tiene que estar la causa judicial. La defensa de Alberto Fernández pide que pase a San Isidro. El fiscal va a decir que se quede en Comodoro Pi. Mañana también Fabiola Yáñez con sus abogadas va a pedir medidas de prueba, entre ellas las declaraciones de nuevos testigos. Y un dato importante, hoy consiguieron en Comodoro Pi, en la fiscalía que tiene la causa, la abogada de Fabiola Yáñez, la abogada de Alberto Fernández y el abogado de María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández. El abogado fue a ratificar que este jueves se va a presentar a declarar en la causa y fue de alguna forma a organizar lo que por supuesto va a ser una declaración con mucha trascendencia periodística. A ver, le pregunto al doctor Gallego. Doctor, ¿cuál es...? A ver, hay dos causas, ¿no? La causa por corrupción, tema de seguros, y la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez. ¿Cuál es el encuadre de esta segunda causa? ¿Cuáles son los delitos y la pena que podría caberle a Alberto Fernández? Y no sé qué opina usted, digamos, la carga probatoria, digamos, pero me parece que esos chats tienen el valor que uno ve, digamos, que son chats de hace 2, 3 años donde estaban sucediéndose los hechos, ¿no? Sí, Maxi. Bueno, acá lo central justamente es cómo encuadren las piezas probatorias y lo definitorio en esta etapa es que se ejecute el requerimiento fiscal del doctor Ramiro González de manera tal de ir encuadrando. Ya no es tan importante en este momento, es decir, se obtuvo la declaración de la víctima, esto hace que la acción esté, digamos, en trámite como pública, y en este momento es quien tiene la palabra. Esto es, la señora Yáñez ya declaró. Si hoy hace una aclaración puede no ser tan significativa, porque al final de cuentas el doctor Ercolini ha delegado en el fiscal Ramiro González la instrucción en esta etapa, y es quien va de alguna manera a constatar estos extremos, ¿no? Hace pocas horas se decía que probablemente Fernández había violado las restricciones, ahora se afirma lo contrario. Esto en definitiva será materia de lo que termine pesquisando el doctor Ramiro González. Entonces, una es la vía de que por violación de estas restricciones hipotéticamente pudiera ser detenido o no, y esto es lo que explicaba Martín en relación a la actualidad. Y en cuanto a la cuestión de fondo, Maxi, se desprende de lo trabajado hasta aquí por el fiscal, que estamos con una pena en expectativa de hasta 8 años, cuanto menos, por un concurso real importante que tiene que ver con lesiones agravadas en contexto de género, amenazas coactivas, todo ello con abuso de autoridad. Esto es, el concurso es un concurso muy delicado. Tengamos en cuenta que cuando esto comenzó a tener publicidad, se hablaba, bueno, esto es una causa menor, la importante es la de seguros. Digo, aquí, si hay prueba, si la prueba realmente se produce, y tengamos en cuenta, también lo decía Martín, me parece con mucha inteligencia, creo que aquí hay varios testigos claves en las próximas horas, tanto la secretaria, el médico de la unidad presidencial, y que están un poco al límite o al fleje para, digamos, contradecir la verdad, ¿no? Porque van a declarar bajo juramento, porque ya han tenido una actuación que puede ser tildada en un sentido u en otro. Entonces creo que por ese lado, en pocos días más ya vamos a tener testimonios que van a reforzar lo que bien se decía ahí. Por ahora unos chats que en principio aparecen en un teléfono de una tercera persona, y vemos que aquí tanto el acusado como la persona que acusa, bueno, cada quien anuncia alguna dificultad actual con su dispositivo. Esa es la situación hoy. Con las pruebas que hay, doctor, le pregunto yo, ¿cualquier vecino de la República Argentina podría quedar detenido, salvo que sea un expresidente? Yo creo ahí, Ale, que das en el clavo. Por el concurso de delitos y por la imputación que está formalmente fijada por el fiscal, bien pudo detenerse la detención, en este caso del expresidente, con ese cuadro, independiente de que se hayan violado o no restricciones. Y ojo que con el correr de las citaciones y las declaraciones, si el fiscal encuentra reforzado ese cuadro, puede haber, porque es cierto que un expresidente también tiene una capacidad de entorpecer o de influir sobre testigos, que muchos de ellos han sido sus empleados y algunos tienen incluso intereses en común en otros expedientes, ¿no? Doctor, una pregunta, digamos, muy simple. ¿Es un agravante el tema de que sea un funcionario público y la máxima
jerarquía, un presidente de la nación, ¿no? Obviamente es un bochorno absoluto, una decadencia moral no vista desde el 83 a esta parte, un presidente aparte que hacía bandera del feminismo y del respeto el respeto de género. Bueno, eso ya se sabe. Ahora, ¿tiene algún agravante su situación de poder? Digo, porque hay muchos delitos que tienen agravante si lo comete un policía o si lo comete alguien que se supone que tiene que guardar por el orden público, ¿no? O por la seguridad de las personas. En este caso tiene un agravante el tema de la violencia de género cometida en un lugar público, digamos, en la Quinta de Olivos, y por un presidente. Sin lugar a dudas va a ser mensurado como un agravante al momento de establecer una pena y también al momento de alguna manera darle firmeza al cuadro probatorio. De hecho, el artículo 80 prevé para estos delitos el inciso 11, el agravante por haberlo cometido en contexto de violencia de género. Ya está aplicado por el fiscal, y el inciso 9 del mismo artículo nos habla de el agravante por, en el caso, ser el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurre, Maxi, con este inciso? No le agregaría mayor cantidad de pena, pero justamente lo que entiendo que se va a hacer al momento de mensurar la pena, la van a llevar al máximo posible, que en este caso te digo que el concurso nos está llevando a 8 años, siempre que no se termine comprobando que acá se trata de delitos continuados en el tiempo y esto lleve a un concurso en que se utilice una suma aritmética y estemos por encima de los 8 años. Pero sin duda, Maxi, que eso va a ser mensurado, porque todo lo que estamos viendo, y a veces pasa estas cosas de los videos con otras actrices y demás, decimos, bueno, pero eso no le está pegando. Pero eso no lo aparta del contexto de violencia y casi de humillación hacia la persona que de alguna manera ostentaba el lugar, que metafórico si se quiere, pero como primera dama. Y lo otro que quiero preguntarle, a ver si podemos ver un fragmento muy chiquito del expresidente con una conocida periodista en el despacho presidencial, ahí en el primer piso, ¿no? Tengo entendido, de la Casa de Gobierno, y haciendo un juego, no sé si de seducción o cómo denominarlo, en el sillón de Rivadavia. A ver, un fragmento. Presidenta. ¿Cómo que te dice, decírmelo? Te amo. Pero no te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. No tanto. No vas a estar segura. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. ¿Pero una más o no más? Te amo y por eso te voy a matar. A ver, obviamente quedará para los psicólogos y demás evaluar por qué un expresidente, en ese momento presidente en ejercicio, graba una situación como la que se ve ahí, la guarda en su teléfono. Eso quedará, digamos, obviamente para psicólogos y psiquiatras. Pero ¿hay algún tipo de delito ahí, o dentro del despacho presidencial puede hacer cualquier cosa el presidente, el inquilino, el que está de turno ahí? Hasta hoy no está, digamos, la Fiscalía identificándolo como un delito. Sí, creo que le está otorgando un valor que quizás el público general no lo termina de identificar. Muchos dicen, bueno, qué mal esta mujer que hace eso. Digo, yo no le caería tanto a las mujeres que aparecen, porque aparentemente hay otras, pero creo que el contexto es doblemente, por un lado, humillante hacia quien de alguna manera era su pareja y que quien lo está acusando, y por otro lado, cuando vos decís, Maxi, esto está ocurriendo y lo hemos visto en el propio sillón presidencial, y estamos bastante cerca de un incumplimiento de deberes, pero creo yo que en esta etapa el fiscal Ramiro González y el doctor Ercolini están enfocando directamente a comprobar los hechos que ha denunciado Fabiola, y eso es lo central en este momento. Por eso es que cuando ven elementos ajenos, como puede ser el de la ministra de Mujeres y Género, lo que ha generado es un expediente aparte. No obstante lo cual, si en algún momento necesita reforzar una prueba para el expediente central, creo que lo que está haciendo la Fiscalía con muchísimo cuidado es focalizarse en el objetivo central. Doctor Gallego, gracias. Ale Puebla, gracias, como siempre, muy amable. Vamos a ir una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de qué está pasando con el precio de la soja, que se derrumbó y es una gran preocupación
para el campo, y vamos a contar también qué está pasando con el consumo en medio de una recesión muy pero muy profunda. Bueno, atención, decías, Carlos, el tema de problemas con las exportaciones por la caída del precio de la soja y el atraso cambiario. Claro, vos sabés que casi el 50%, depende de los años, ¿no? Pero algunos años más, otros menos, nunca menos del 50% del total de las exportaciones de Argentina vienen del complejo agrosojero, por llamarlo de alguna manera, que es MOA, pero bueno, es básicamente poroto de soja, harina aceites y aceite de soja. ¿Qué pasó? Se hizo pomada el precio, lo cual afecta el poroto muchísimo a la economía argentina. Estiman, te decía antes de la pausa, una pérdida de 1.550 millones de dólares solo por la caída en el precio. Sí. En el disponible en Chicago, 3.55 cerró hoy. Subió un poquito respecto a la perforada. Un precio que a del principio de viernes. año estaba en $510 la tonelada, hoy está en 355, $360 la tonelada. Escuchá esto, 355 en Chicago, pero fíjate lo distorsionados que están los precios para el productor argentino. El tipo que tiene soja en el campo, que hoy le dicen no liquida, la vende y le dan pesos por eso. Sí. Hoy, si vos vendés una tonelada de soja, te pagan 285.000 pesos, menos el flete, menos todos los gastos, que son algo así como $200, versus 355 que vale en el mundo la soja. Así todo Argentina. Porque claro, es perdió, menos la retención del 33%. Menos la diferencia del tipo de cambio. ¿Qué es lo que estiman? Que se bueno, esto no estiman, esto es un dato. Lo que se liquidó hasta ahora son unos 15.500 millones de dólares. Desde que arrancó hasta ahora, el aporte del complejo fue de 15.500 millones de dólares. Calculan que hay en el campo, esto lo dice Ciara, lo dice el presidente, que es Gustavo Idígoras, unos 12.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está diciendo? Estas son declaraciones de hace algunas horas. Ojo, porque vienen meses muy magros. Lo dice el hombre que más conoce de este mercado, que representa y le están proponiendo al gobierno que haga una ventana de 60 días de baja de retenciones o un esquema de incentivo para que ingresen los dólares y refuerce las reservas del Banco Central. Yo no sé qué dirán en privado al gobierno, pero públicamente están pidiendo que bajen las retenciones a la soja para darle una señal a los productores y que haya más producción. Un dato adicional con el tema aumento del sueldo del Senado. Sí, después de que estuvimos repasando el largo posteo del presidente condenando, repudiando el aumento que, insistimos, se otorga al Senado, pero porque está enganchado a la paritaria del personal legislativo. Victoria Villarroel decidió mantener el enganche de todas las bancas del Senado, de todos los sueldos, a esa paritaria que acaba de cerrar en el día de hoy un 6,5% de aumento, 3,5% retroactivo a julio, 3% para agosto. Esto generó que los senadores vayan a cobrar desde el mes que viene unos 9 millones en bruto y generó la furia presidencial. No hay ninguna reacción de la vicepresidenta, no hay ninguna reacción del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ni tampoco del jefe del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche. ¿Habrá alguna reacción frente a esta ofensiva fuerte del presidente? Que dice condenando? que los que han instrumentado esto han sido traidores al pueblo y que sufrirán las consecuencias. También un mensaje interno, ¿no? A Villarroel y al bloque de la Libertad Avanza. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cerramos con vos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo que podemos decir hoy es que justamente estamos en la búsqueda de información y confirmación que seguramente vamos a tener el jueves, cuando el Fondo Monetario Internacional dé su próxima conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque, bueno, en algunos medios argentinos, y acá también se comenta, no tan por lo alto, pero que el Fondo Monetario Internacional no estaría entregando fondos frescos o adelantos a la Argentina, ¿no?, como parte de su programa,
¿Por qué? Porque vuelve a exigir una devaluación del tipo de cambio oficial del peso, que es algo que, recordemos, lo hizo insistentemente el año pasado con el gobierno anterior, cuando Sergio Massa era el ministro de Economía. Me acuerdo que terminó devaluando un 22% a la moneda, pero que en realidad el fondo exigía un 60%. Bueno, no se sabe de qué orden es, pero están bastante impacientes, según comentan, por la demora que está teniendo el gobierno de Javier Milei en unificar los tipos de cambio, que es algo que ya hicieron, por ejemplo, Etiopía y Egipto, ¿no? También acreedores, quiero decir, deudores del Fondo Monetario Internacional, que tuvieron que hacer, que unificar los tipos de cambio y devaluar su moneda para que puedan recibir dinero. Entonces, bueno, esto es importante y bueno, justamente hasta ahora no pude encontrar la palabra oficial de nadie. Han sido comentarios que fueron recogidos de Rodrigo Valdés, que es el nuevo ¿no? representante del hemisferio occidental ante el Fondo Monetario, que quieren que de una buena vez Argentina cumpla con esta demorada exigencia. Adrián, gracias. Como siempre, Adrián Sack desde Estados Unidos, gracias. Nos estamos retirando, se quedan con QR, Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana, como siempre, 20 horas. Chau. Pásenla bien.